Hola, soy Juan David Gómez, autor del libro El lenguaje de los colores. ¿Te gustaría descubrir tu zona a la genialidad y cómo leer a la gente en segundos? Con el método de los colores podrás leer a las personas perfil rojo, que son racionales y activas, las personas perfil amarillo, que son activas y emotivas, las personas perfil verde, que son pausadas y emotivas, y a las personas perfil azul, que son racionales y pausadas. Está basado en 20 años de experiencia, 5 millones de personas analizadas. Bienvenidos al lenguaje de los colores. Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a tu jefe. ¿Quién es tu jefe? Es la persona que en tu trabajo define y responde por tus resultados. Es esa persona a quien tú le debes reportar, esa persona que junto con tus otros compañeros hacen un equipo y que deben velar por un objetivo determinado. También en sentido figurado es toda persona en el ámbito personal que te está dando instrucciones y tú por razones de voluntad o hasta de sobrevivencia debes aceptarlas. Vamos a hablar, por supuesto, de los 4 colores de las jefes perfil rojo, amarillo, verde y azul. Recuerda que no hay perfiles puros, todos somos una mezcla, pero yo aquí voy a hablar de perfiles específicos, tal vez exagerando un poco para hacer más entendible el tema. Para entender un poco esta metodología de quién es tu jefe, si tu jefe es una persona nueva, procura primero observarlo, cómo mueve el cuerpo, de qué habla, cómo responde sobre todo a preguntas cerradas que le hagas o que le hagan otras personas y así poder entender si la persona se ve muy dinámica, probablemente, y habla mucho y muy rápido, probablemente va a ser o rojo o amarillo porque son los activos racional o activo emotivo. Si la persona que es tu nuevo jefe se ve que es más bien silenciosa, tiende a escuchar, receptiva, es pensativa, probablemente tu nuevo jefe o tu nueva jefe es una persona pausada. Quiere decir que probablemente es una persona pausada emotiva verde o pausada racional azul. Y ya de qué habla. Si habla mucho de cifras, hechos, datos, probablemente tienes un jefe racional, pero si habla de emociones, sentimientos, alegrías, tristezas, nostalgias, probablemente tu nuevo jefe es una persona emotiva. Recuerda, si la persona es racional, puede ser o azul o rojo, porque los rojos son activos racionales y los azules son pausados racionales. Y si tu nuevo jefe probablemente es más emocional, probablemente es activo emotivo, amarillo, o pausado emotivo, o sea, verde. Entonces, después de tú observar, trata de identificar cuál es su elemento ascendente, que reflexiona un poco en función de los roles de tu puesto, de las responsabilidades que tienes, de la información de contexto. Identifica cómo es el área que está o la empresa donde está entrando a trabajar ese nuevo jefe o donde ha trabajado antes que tú no habías analizado y trata de ponerte en los zapatos de esa persona, no solo a la luz del color del perfil, sino también a la luz de los retos que tienen, porque en la medida que tú contribuyas a que tu nuevo jefe o tu jefe que no habías analizado con esta metodología cumpla sus objetivos, pues tú vas a ser clave con él. Y por último, después de observar, reflexionar, adáptate a tu nuevo jefe. Obviamente, adáptate sin perder tu esencia, adáptate conociendo también desde qué lado está el color de tu perfil, porque puede que tu jefe sea una persona roja, orientada al resultado, o amarilla, muy sociable, o verde, bien, más bien un jefe democrático, o muy azul, o sea, riguroso, metódico. Tú a su vez también tienes el color de tu perfil. No se trata de que tú tengas el mismo color de tu jefe. No, se trata de que tu jefe y tú con los compañeros de tu área logren hacer un equipo. Al contrario, en la diversidad está la riqueza. Lo importante sí, obvio, aunque tu jefe pueda tener otro color de perfil, tú logres adaptarte mejor al estilo, sobre todo cuando haya interacción y que puedan obviamente juntos trabajar por los objetivos. Además, identifica de acuerdo con el color del perfil de tu jefe cómo le gusta trabajar
y cómo no le gusta trabajar para lograrlo. Vamos a ver entonces, quédate hasta el final y vamos a ver cómo manejar un jefe, cómo interactuar con un jefe de forma exitosa en los diferentes colores. Para empezar, un jefe perfil rojo, o sea, una persona activa y además racional. Lo primero que te recomendamos, no le presentes problemas, tráele soluciones. ¿Sí? No vayas a quejarte, a llorarle, a decirle que no funciona, a pedirle cosas, porque no les gusta. Los rojos son orientados al resultado. Lleva el problema, pero a continuación llévale 2 o 3 alternativas de solución. A los rojos les gustan las personas recursivas, arriesgadas, valientes, que establecen posiciones y soluciones. Procura siempre prepararte muy bien antes de cada reunión. Ve con datos de apoyo. A los rojos les encanta, como son racionales e impacientes, estar pidiendo datos a quemarropa, pidiendo que tú le des información. Si no tienes la información que él te pide o ella te pide, el jefe, no la tengo, pero me la consigo. Pero procura tenerla en la mano, por escrito, y los indicadores o cifras más importantes y relevantes antes de entrar en su oficina, procura tenerlos en la cabeza para responderle de forma inmediata. Entonces, dale soluciones a cada problema y dale cifras, hechos de datos en cualquier interacción. Cuando hables con tu jefe, saluda con seguridad, saluda con prontitud y ve al grano. Evita estar yéndote por las ramas o socializando. Puede que se vea un poco hostil si tú eres de un color amarillo, pero a los rojos no les gusta perder tiempo. Saluda y establece cuánto tiempo tiene el jefe de una manera natural pero fluida y ve al grano del asunto de inmediato, estableciendo el objetivo. Durante la conversación con tu jefe, procura siempre estar hablando en función del tema en cuestión. No te vayas por las ramas. Evita estar hablando de cosas que no te preguntó. Si un jefe rojo te pregunta por un indicador, respóndele lo que te está preguntando, porque son impacientes y como son racionales son numéricos. Siempre procura ser entonces una persona proactiva, orientada a la cifra hecha del dato y entrando en materia inmediato. También procura manejar un tono de voz respetuoso pero directo. Míralo a los ojos, trata de tener celeridad en los movimientos y procura siempre sin subirle la mirada porque ellos son competitivos, o sea, retarle, pero tampoco mostrándote demasiado sumiso o sumisa. Establecer un canal de interacción donde te ubicas en el mismo nivel. A la gente roja no le gusta que le compitan de frente, pero tampoco le crea a las personas que son demasiado sumisas. No se trata de llegarle a tu jefe siendo sumiso, no es esa la fórmula. No guardes información crítica. Ve a lo duro de frente. Si hay algo que no anda bien, díselo de entrada, con valentía, así se altere un poco o quiera entrar a interactuar o a buscar quién fue o cómo se hizo, pero pon todo lo difícil. ¿Por qué? Porque los rojos son orientados a la solución y probablemente se va a concentrar en resolverla. Procura ser una persona proactiva. Evita estar diciendo esto no se puede, por aquí no fue, ya lo intentamos y no funcionó, no tengo ideas, tengo un problema. No, siempre, cada que salga una nueva problemática, propon nuevas formas, obviamente, que sean viables y prácticas de hacer. Y exígete al máximo y también confróntale. Confrontar no es regañar, confrontar no es respetar el conducto regular, confrontar no es ser su insubordinado, confrontar es hacerle preguntas retantes, expresar de manera clara y directa cuando tienes una discrepancia para que haya un debate. Al rojo le gusta el debate, le gusta la confrontación. Luego así vas a lograr llegarle mejor a un jefe color de perfil rojo. Ahora, ¿cómo interactuar con un jefe color amarillo? Es mucho más diferente. Si con el rojo es un trato más fuerte, directo y orientado al resultado, más transaccional,
con un jefe amarillo, que es una persona activa y emotiva, sociable, empática, no vamos a ser tan directos y orientados a la tarea de entrada. Procura ser muy flexible. En la primera interacción, no entres en materia de inmediato. Procura que haya una conexión emocional, que haya una conversación jovial, una conversación relajada al empezar la interacción. Un jefe amarillo normalmente no va a estar mirando el reloj con tanta premura, ni va a estar tan orientado en el foco mismo de la reunión. Entonces procura ser un poco más flexible en la conversación. Es posible que empieces a hablar con un jefe o una jefe amarilla, te hable de un tema, luego salte a otro y luego aborde otro tema. No te impacientes. Eso sí, procura tú tener en tu mente por escrito el foco de lo que tú quieres que te autorice o el foco de lo que tú quieres que se hable. Le gusta estar haciendo muchos cambios, muéstrate versátil, pero siempre procura concretarle con preguntas cerradas de forma de que te resuelvas si sí o si no. Otra recomendación, cuando hables con un jefe amarillo, los amarillos tienden a ser dispersos, procura la conversación dejarla por escrito al final. Puedes decirle, jefe, al fin, entonces esto que hablamos, si me lo permite, se lo voy a poner en un resumen. ¿Por qué? Porque como cambian de opinión, porque tienden a ser personas creativas, dinámicas, versátiles, es probable que pase 1, 2 o 3 meses y ese jefe amarillo con las mejores intenciones ya no recuerde que te dio una instrucción, que te dio una autorización o que te dio una opinión con respecto a cierto tema puntual. Pero si tú creas un resumen por escrito, va a haber una evidencia que te puede proteger. Eso puede ser muy importante. Procura con un jefe amarillo ser una persona muy creativa. Dale ideas. Está pendiente de lo bueno, darle reconocimiento, porque recuerda que eso es lo que más le importa a un amarillo, la popularidad, la visibilidad. Háblale de forma gráfica. Procura evitarle enviarle documentos largos de lecturas extensas, sino que procura hablarle de manera anecdótica, con ejemplos de tu infancia o con ejemplos de algo que ha pasado en el mercado o con ejemplos de algo que está pasando en otra empresa similar, que se note inclusive como un poco de humor divertido, porque contar historias es la forma que más le gusta a las personas perfil amarillo, que sea una conversación fluida, cálida, agradable, flexible, muy dinámica. De esa forma seguramente vas a poder conectar mejor tus ideas. Otra recomendación, entra y saluda con alegría, entra y saluda con entusiasmo, con flexibilidad, con apertura, con emoción, demuestra pasión por lo que estás haciendo. A los amarillos les gusta el dinamismo, el optimismo, la vivacidad, el ánimo, la buena vibra, la energía, ese tono de interacción corporal y de forma de tú expresar con tus movimientos y con tu cara lo que tú quieres hacer con mucha ahínco y positivismo. Le encanta esa vibra, le encanta a los jefes color amarillo. Procura demostrarle entonces mucho entusiasmo también por sus ideas si tú las ves viables y aplicables, creando entonces una atmósfera que pueda generar mucha interacción entre todos. Y obviamente permítele a él o a ella que hable, que se exprese más, porque las personas amarillas y las personas rojas tienden a hablar más, a opinar más. Entonces, darle espacio para que la persona hable. Puede ser un jefe que muchas veces hable mucho de sí mismo, sí misma, pero pues igual al final trata de concretar todo lo que se está diciendo. ¿Cómo trabajar con un jefe verde? Recordemos, las personas perfil verde son personas pausadas y además emotivas. Son personas orientadas a la armonía. Lo primero, procura actuar con mucha serenidad. No entres acelerada a la reunión. Procura no abordar el tema de inmediato y espera con calma que establezca el objetivo de la reunión. Cuando vayas a hablarle, procura dar una información de contexto.
No entres en lo específico de una vez, una información muy general. Lo otro, procura ser paciente porque a las personas perfil verde les gusta escuchar los puntos de vista de otras personas. Los jefes verdes tienden a ser muy democráticos y pues probablemente el querer escuchar qué está pasando, qué opinan los demás, esto pues, les va a tomar más tiempo y por ende sé paciente cuando vayan a tomar una decisión que invierta un tiempo en analizarlo mejor. No le presiones demasiado porque no les gusta la insistencia, la intensidad. En eso se requiere de calma y tranquilidad. Lo otro, demuestra discreción. Filtra muy bien la información que te da. Procura no estarla ventilando, comentando a otras personas. Los verdes son personas que tienden a ser herméticas. Son personas que protegen bien el secreto. De hecho, entonces van a querer que su equipo sea igual de prudente en el manejo de la información. Cuando vayas a hablar, procura utilizar comunicación indirecta con tu jefe. No te vayas como al nervio, a hablar de frente y con dureza. Procura utilizar palabras con un toque de mucha inteligencia emocional, en un tono tranquilo, sin inclinar el cuerpo hacia adelante con fuerza. Vigila entonces lo que dices para que, si bien se diga lo que se tiene que decir, se haga en un tono cordial. Prioriza tus tareas. A los jefes verdes no les gusta cuando una persona se viene con una avalancha de 10 tareas a la vez. No, antes de entrar en su oficina, identifica cuáles son las del Pareto, cuáles son ese 20% de las tareas que generan el 80% de los resultados. Y concéntrate en priorizar en pocas tareas y asegúrate de manera laboriosa, gradual, ordenada, de llevar esas tareas hasta el final. A los jefes verdes no les gustan abordar muchos temas y dejarlos iniciados. A los jefes verdes les gusta más bien focalizarse en pocas tareas y elaborarlas de manera sistemática, juiciosa hasta el final, porque los verdes son jefes finiquitadores. Puede que se demoren más en decidir, pero son personas que van a ir hasta el final en las tareas priorizadas que se pueden. Asegúrate entonces que sean tareas que se puedan cumplir en rangos de tiempos moderados. Es algo pues que ellos valoran bastante. Entonces también procura en el trato de comunicación manejar mucha cordialidad y mucha pausa. ¿Y cómo sobrevivir a un jefe azul? Recordemos, las personas perfil azul son personas pausadas y además racionales. Buscan la calidad. Un jefe azul es muy importante, como con el rojo, que lleves muy buena información antes de la reunión. Procura tener una interacción más formal, más transaccional, menos relacional. Son personas ordenadas, meticulosas. Entonces procura llevar todo en un Excel, plan B, plan C, ruta crítica, peor escenario, presupuesto de apoyo, imprevistos. Procura tener todos los números en orden, todas las ideas muy ordenadas. Ojalá que lleves un diagrama de flujo o lleves un brain mapping donde se ilustra el esquema de lo que piensas hacer. Procura más que centrarte en alternativas como un rojo o en socializarle de manera flexible como un jefe amarillo o ir de forma pausada y gradual, de forma cálida con un jefe verde. A un jefe azul procura llevarle una sola idea elaborada hasta el más mínimo detalle. No le des adjetivos, mucho, muy, me gusta, me fascina, no. Dale porcentajes, dale cifras, dale muy buena información en tiempo real, lleva las estadísticas de periodos anteriores y maneja un tono de comunicación moderado, sin exaltarte demasiado porque eso les genera a ellos sospecha, donde seas muy serio, muy científico en la forma de expresar las cosas. Evita errores de ortografía, problemas de redacción, datos imprecisos, datos que no son correctos. Eso es delicadísimo. Revisa muy bien las cifras antes de presentarlas, constata en una o dos fuentes. Cada que le des una fuente a un jefe azul, dale de dónde sacaste el dato y a su vez procura tener un backup de cómo más defender esa cifra, porque a veces el dato no es suficiente para expresar la idea.
También es muy importante que con un jefe perfil azul hagas una muy buena planificación de lo que vas a hacer, donde tú vas a mirar el mejor y peor escenario. Establece como un plan de contingencia, adelántate. Si hacemos esto, lo vamos a hacer de esta forma, con estas cifras, en estas fechas, con tales recursos que cuesta tanto dinero. Y si no sale, vamos a tener esta contingencia que a su vez cuesta tales recursos y para tales fechas. Procura ser muy riguroso en el manejo de la información con los jefes azules. Muy bien. Otras recomendaciones entonces con los jefes rojos, amarillos, azules: no pierdas tu esencia, define lo no negociable, sigue teniendo el color de tu perfil. Recuerda, si tú quieres convertirte en especialista en el lenguaje de los colores, te invitamos a leer el QR, donde podrás tener acceso a más de 300 herramientas para descubrir la zona de la genialidad de tu gente y poder conocer alineación de una persona con un jefe. Ahora, ¿cómo es un jefe tomando decisiones? Probablemente pide la opinión de todo el mundo, pero al final hace lo que quiere. Ellos no son autocráticos o deliberativos. ¿Cómo es un jefe amarillo tomando decisiones? Va a hablar, hablar, hablar y al final probablemente no va a tomar ninguna decisión. El jefe perfil verde le va a preguntar a todo el mundo con calma y se va a tomar su tiempo. Y el azul va a analizar, analizar, analizar y probablemente a sufrir de parálisis por análisis. Ahora, un jefe rojo puede ser muy estresante, un jefe amarillo muy divertido, un jefe verde muy tranquilo, un jefe azul probablemente es muy serio, muy formal. Con todos ellos, procura alinearte para contribuir en el logro de los objetivos. Avanza con el rojo, crea con el amarillo, protege con el verde y analiza con el jefe azul. Bueno, hoy tenemos a Enrique Fuentes. Enrique es un gran aliado nuestro, director de SIN, de la Escuela Internacional de Liderazgo y Gestión del Talento, cofundador de Ataraxia Consulting Group, co-creador de la metodología SIT para la gestión del talento. Es ingeniero informático y experto en la gestión del talento y habilidades directivas, profesor externo de universidades como Jan de Castilla-La Mancha. Ha trabajado como consultor y formador para diferentes multinacionales como Fronius, Johnson Johnson, BBVA, entre muchas otras organizaciones importantes. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, bienvenido. Claro que sí. Bueno, Enrique, tú eres experto en el método Los Colores, es quien certifica con The International Institute of Organizational Behavior, IIOB, en España y en toda Europa. Pues es un gusto tenerte con nosotros. Como te mencionaba, hoy estamos hablando de cómo sobrevivir a tu jefe y nos gustaría mucho hacerte algunas preguntas basado en tu gran experiencia con respecto a cómo poder no solo entender, adaptarse, sino manejar de manera eficiente y productiva la relación con el jefe. Lo primero que te quisiera preguntar, Enrique, es en tu Sí. carrera profesional, ¿cuál ha sido el cambio más difícil que has tenido con respecto a la interacción con un jefe en el pasado? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo la manejaste? Claro, mira, yo el problema que he tenido, entre comillas problema, es que jamás he tenido jefe. Yo he sido tremendamente emprendedor. Ya empecé a emprender en la universidad con 19 años, ya tuve mi primer proyecto de emprendimiento. Lo que sí que es cierto que he tenido muchos socios, eso sí, porque he tenido diferentes proyectos y he tenido socios de todo tipo, porque este es como mi cuarto proyecto de emprendimiento. Eh, y creo que con todos los socios, para mí, desde mi perfil que tengo un amarillo muy alto, muy alto, muy alto, tengo una barra amarilla que si alguna vez algún oyente pues se queda sin amarillo en el cartucho de la impresora, ya sabe que lo he gastado yo. Pues es todo lo que tiene que ver con el control. En el momento que yo siento que no me dan espacio, que no me dan libertad, ahí es donde yo me siento que no estoy siendo mi mejor versión. Entonces, ahí es donde tengo que tener buenas alianzas con, en este caso, mis socios. Ahora lo estoy teniendo, ahora con mi compañero, mi socio Pedro e Isa.
donde ellos me dan esa cuota de libertad, lo suficiente, y aparte, pues ellos me piden lo que ellos sienten que yo tengo que reportarles a ellos sin que yo tampoco sienta que estoy perdiendo esa libertad. Para mí es el gran desafío que yo tengo siempre cuando trabajo con personas, que yo necesito muchísimo espacio, soy como un lobo, necesito mucho territorio. Ok, qué bien. O sea, también denoto un poco que tienes características del perfil rojo. ¿Tú qué crees? Sí, se me está durmiendo más porque esa parte quizás a lo mejor lo están haciendo más mis compañeros, esa parte de orientación al logro, de ambición y demás, de hacer crecer el proyecto. Y ahora tengo una época donde estoy en una fase como muy visionaria, muy, muy, muy como, ¿cómo decir? Como un mentor que intenta buscar eh, posibles, como posibles personas que puedan acompañarnos a cumplir nuestra misión. Y luego, pues, querer siempre innovar, querer hacer las cosas de forma diferente, Muy que los bien, días no se parezcan. Yo, cuando 3 o 4 días se parecen en mi vida, digo, algo estoy haciendo mal. qué bien. Sí, Estoy en esa eso parte. Por lo es muy tanto, el amarillo es el que está ahora total, en todo su esplendor. total flexibilidad, creatividad. Y obviamente, de acuerdo con toda tu experiencia en el mundo corporativo y como coach, mentor Sí. y entrenador, ¿tú qué dirías en contexto? ¿Cómo crees tú que hoy por hoy la gente maneja la interacción con los jefes y cuáles son las principales oportunidades de adaptación y mejora que debería tener las personas en la interacción con ellos? Pues mira, yo creo que la gran barrera o gran reto que tiene que tener las personas a la hora de interactuar con los jefes, o incluso también con los compañeros, es no llevárselo a lo personal. Creo que las personas nos creemos, yo también muchas veces me meto en ese saco, el ombligo del mundo. Y muchas veces ciertos comportamientos que ciertas personas activan con nosotros, nos los llevamos a lo personal, que de repente imagínate que una persona que está como muy orientada al logro, pues va muy enfocado en sus objetivos y en el pasillo pues no se ha dado cuenta, se ha cruzado contigo, no se ha dado cuenta que tú estabas por allí y no te ha saludado. Pues lo fácil siempre es decir, madre mía, oye, ¿qué le he hecho? Está enfadado conmigo, no me ha saludado, madre mía, mi jefe, qué mal educado, esto no son formas de tratarme y cosas de ese tipo. Entonces yo siempre digo, vamos a ver, no se trata de que tenga nada contra ti, que esté enfadado o que el trato no sea el adecuado. Se trata de que es una persona muy orientada al logro. Ese día, por lo que sea, tenía altos, elevados niveles de estrés, estaba tan enfocado en acabar lo que tenía que acabar y en el pasillo ni siquiera te ha visto. Y para mí ese es el gran reto que tienen las personas, no llevárselo a lo personal. Dentro de todo Ok, eso, claro que sí, en la metodología de los colores nos ayuda muchísimo a podernos adaptar. La responsabilidad en este caso de este jefe o de esta jefa podría ser estar mucho más atenta cuando está en el pasillo, por si acaso hay colaboradores para poderles saludar y que no se sientan enviolentados con eso. Por otro lado, la otra parte pues tiene que empatizar con esa tendencia de comportamiento, ¿no? Con esas que al final no dejan de ser tendencias de comportamiento y sobre todo cuando las personas elevan sus niveles de estrés, pues se activan de una manera mucho más dura, mucho más agresiva. muy bien. O Y sea, para mí ese es sí. el gran... Sí, Lograr no engancharse, no tomárselo personal, ver la relación en perspectiva y tener una gran versatilidad. Ahora, correcto. hay un debate interesantísimo en el tema de los colores y es, eh, se establece que los jefes deben de tener algo de rojo. ¿Tú qué opinas de ese debate, Enrique? ¿Tú crees que eso es Pues así o depende? claro, va a depender mucho del contexto. ¿Por qué, por qué existe ese debate? ¿Y por qué ya no solo es un debate, sino cuando nosotros pasamos psicometría a los comités de dirección, pues el 95% de las personas que están en ese comité de dirección tienen la barra roja de alguna otra manera presente. A lo mejor no es su primario, pero la barra roja está presente por ahí. Pero claro, vamos a ver el contexto. El contexto es que pasamos psicometría en empresas y organizaciones que están en un contexto liberal. Un liberalismo que es tremendamente agresivo, muy agresivo, muy agresivo. La orientación al logro, en este sentido, es clave, porque, bueno, empresas que no tengan esa clara orientación al logro y no tengan una clara orientación a la innovación y a generar ventajas competitivas, enseguida se quedan atrás con respecto a otras organizaciones. Ahora tenemos que añadir otro contexto nuevo. Es la digitalización y la inteligencia artificial y la robotización, que hace
que los niveles de innovación sean tan grandes, tan grandes, tan grandes, tan grandes, que el entorno es muy fluido y los procedimientos que hace 4 o 5 meses funcionaban y eran tremendamente eficientes, de repente Claro. llegan innovaciones que me dejan en desventaja competitiva con respecto a la competencia y tengo que integrar o instaurar nuevos protocolos, nuevos procedimientos. Claro, si no tengo una barra amarilla o la barra roja alta para tener un alto nivel de activación y poderme adaptar de una manera rápida y flexible a estos nuevos contextos y a estos nuevos entornos, me va a perjudicar. Por otro lado, hay veces, y esto lo he notado mucho cuando yo hago procesos de mentoring con ciertos directivos, que hay ciertas personas que si no tienen ese rojo tan alto, a la hora de tener que competir con sus propios compañeros para desarrollarse en los planes de carrera, no quieren pagar el precio de esa competición, precisamente porque la barra roja está bajita. Muy Que bien. haya barra roja alta no significa que seas ni mejor ni peor líder. Lo que ocurre que casi siempre llegan aquellos que tienen la barra roja alta. Es un proceso darwiniano, es un proceso de selección Tal natural. cual, muy bien. Claro, podemos entender, obvio, que el entorno corporativo exige un nivel de orientación a resultados y adaptación que hace que hoy por hoy las personas deban de tener algo de ese nivel comportamental de orientación al control, al resultado, que es muy dado en los rojos, y por eso muchos jefes pueden tener eh, seguramente la barra roja. Ahora, ¿cómo crees tú que un colaborador, poniéndonos del otro lado, puede detectar qué le puede estar molestando o si se está adaptando o no con éxito a su jefe, independientemente del color del perfil? ¿Cómo manejar uno eso como colaborador, además de la parte que tú decías de no tomárselo personal? Claro. Para mí, el mayor indicador que tenemos es nuestro propio cuerpo cuando algo no nos sienta bien, ¿no? Las emociones es como el mensajero de nuestro inconsciente y esas emociones son pues, reacciones químicas que se proyectan en nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo primero es estar muy presente en qué información nos da nuestro cuerpo. Si la relación de nuestro jefe nos genera sentimiento de ira, o nos genera sentimiento de aversión, o nos genera sentimiento de tristeza, ¿no? Por un lado. Una vez que tienes identificado eso, quitando ya lo que hemos hablado de no llevarnos a lo personal, tendremos que generar alianzas con nuestros jefes, nuestras jefas, para que la relación sea lo más estable posible. Desde relaciones ganar-ganar. Oye, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? Muy Y bien. aquellos comportamientos que yo sienta que mi naturaleza genera rechazo, pues ponerlos sobre la mesa, hablarlo abiertamente. Para ello también los jefes y las jefas tienen que generar un espacio de seguridad donde las personas puedan mostrarse vulnerables y tener este tipo de conversaciones de adulto a adulto. Y luego, pues también activar mucho la empatía. Pues saber que si mi jefe o mi jefa tiene un nivel de rojo muy alto, muy alto, muy alto, pues mi responsabilidad sea prepararme bien las reuniones, no hacerle perder el tiempo, no divagar, no ir desordenado a estas reuniones, ser proactivo, tener como 2 o 3 soluciones. Antes de ir a plantearle un problema, pues tener 2 o 3 soluciones, no echarle pulsos, hacerle sentir No que es echarle el que pulsos. realmente, el pantera, ¿no? El que dirige, el que Ah, sabe y el que tiene la visión. Cosas de ese tipo. ok. Em, Muy bien. Sí, 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 me llevo algo muy valioso de tu comentario y es que definitivamente es identificar las expectativas que tiene tu jefe, porque uno siempre o casi siempre asume que creer cuáles son las expectativas del jefe y pueden haber muchas en la medida que uno logra alinearse a ellas sin renunciar a su propio estilo ni convicciones, pues yo creo que eso puede ser una gran forma para sobrevivir al jefe. totalmente. Juan David, mira, el ser humano, desde que hace 250.000 años, creo que pues, se desarrolla el primer sapiens sapiens, nos hemos desarrollado lo bestia. Pero hay una cosa que todavía no ha desarrollado el ser humano, que es la lectura mental. Creo que estas personas que hacen espectáculo Cierto. con respecto a cómo leer nuestra mente tienen más de espectáculo que de realidad. Tienen más de magia, pero magia de truco que de una realidad. Siempre, siempre, siempre que intentemos leer la mente de una persona,
hay una alta probabilidad, por mucho nivel de empatía que tengamos, de fallar. Entonces, ante esto, preguntémonos, tengamos esas conversaciones de adulto a adulto donde, como has comentado, oye, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a mi desempeño, respecto a mi rendimiento, respecto a tus objetivos? Y cuidado también, ¿cuáles son mis expectativas también con respecto a la relación que yo como colaborador quiero tener también con mi jefe, con mi jefa? Muy bien, excelente. Maravilloso. Por último, Enrique, me gustaría mucho que tú le dieras un mensaje a la audiencia con respecto al método de los colores y cómo sacarle el máximo de provecho a esta metodología con base en tu amplia experiencia. Claro, para mí, lo primero es el nivel de autoconocimiento que nos ofrece esta metodología. Lo primero es, em, des- esto ya es un mensaje para jefes y jefas, ¿no? Y luego vamos a los colaboradores. No puedes liderar a otras personas si no aprendes a liderarte a ti mismo. Por lo Muy tanto, bien, aquí es clave conocer cuáles son mis tendencias de comportamiento, cuál es mi tendencia de liderazgo natural, cuáles son mis patrones de comunicación, dónde mi patrón de comunicación tiene sus fortalezas y dónde tiene sus fallas, qué tensiones estoy provocando gracias a esas tendencias de comportamiento, a esos patrones de comunicación en los colaboradores, ¿no? Pues si voy con un nivel de energía muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto a las reuniones, es posible que tense también a los colaboradores en la propia reunión y esa tensión provoque que la reunión no sea lo más eficiente posible. Entonces, darme cuenta en qué tipo de señal estoy emitiendo y para eso el lenguaje de los colores es espectacular porque es como, pues eso, una onda de FM con 4 variables. Por excelente. otro lado, también es una gran herramienta porque a través de tanto de la comunicación verbal y no verbal podemos identificar también el patrón de comunicación de las personas que yo tengo delante. Si nos fijamos bien, todas las personas tenemos una pandilla de amigos. Y quedamos, imagínate, Juan David, que quedamos a tomar unas cañitas, unas Sí, cervecitas. ¿Sí? Ah, los queremos a todos los amigos un montón, pero al final siempre acabo con esos 2 o 3 amigos donde tengo muchísima afinidad. tal cual. Y parte de eso tiene que ver con mi patrón de comunicación. Yo, por ejemplo, ahora soy consciente de ello, antes no era tanto, ahora soy muy consciente, evidentemente el lenguaje de los colores me ha dado ese nivel de conciencia. Con las personas que hablan muy pausado, muy reflexivo, mi cerebro le cuesta mogollón mantener la atención, porque mi patrón de comunicación es totalmente lo contrario. ¿Sí? Si yo soy capaz de identificar el patrón de comunicación de mi interlocutor, sobre todo, yo no digo de ir las 24 horas del día siendo un camaleón, porque perderíamos autenticidad. Sí, Pero al menos en aquellas conversaciones que yo llamo trascendentales, donde hay chicha, ahí sí que puedo yo, una vez que he identificado el patrón de comunicación de la persona que tengo delante, adaptar mi patrón al patrón de la persona que tengo delante. ¿Para qué? Para que mi mensaje llegue con mucho más fuerza, para que llegue, como yo le llamo, como cuchillo caliente en la mantequilla. muy ¿Sí? bien. S- No podría estar todo el día porque, primero, como he comentado, perderíamos autenticidad y después también sería una merma de energía brutal el hecho de estar constantemente adaptándome. Pero hay que ser también estratégico en qué tipo de conversación. Oye, pues si voy a hablar con mi jefe 10 minutos, esos 10 minutos sí que puedo adaptar mi patrón de comunicación para que mi jefe me vea mucho, con un mayor desempeño y que mi mensaje llegue de manera mucho más eficiente, ¿no? Muy Pues bien. eso para mí es la clave. Excelente. O sea, en conclusión, para gobernar el mundo, primero conócete y luego gobiérnate. Y segundo, establece el código de comunicación de tu interlocutor y sin perder tu esencia, adáptate como un camaleón. Totalmente, sin perder Muy la bien, esencia. Eso es sin clave. perder tu esencia. Que no perdamos Bueno, congruencia y coherencia. excelente, Enrique. Pues muchísimas gracias. Fantástico, como siempre, muy apasionante la forma como tú expresas las ideas. Queda uno cautivado con la manera como hace el mensaje y la claridad que tienes del tema. Para mí siempre sea el momento para decírtelo. Has sido un maestro y agradezco mucho todo lo que nos enseñas. No, un placer el que me hayáis invitado a este espacio y poder aportar un poquito a través del método de los colores, pues bueno, pues que ayudemos al menos que el mundo sea un poquito mejor porque las personas sepamos comunicarnos entre nosotros mismos. ¿Qué Es falta cierto, hace? ¿Qué es falta hace? cierto. Qué bonito. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo. Un Que estés placer, muy feliz bien. tarde. Chao, chao, chao. Bueno.